Ay, Ale, nos habíamos olvidado. Entonces, Perdón, recapitulé. Disculpame, pero justo me había olvidado grabarlo. Pero bueno, no sí, hay ni un nada, problema, volvemos. ahí Entonces estamos. decíamos que tenemos una importante cantidad de beneficios que trae la tecnología, que creo, si no me falla la memoria, era Sole la que decía que la tecnología vino como para quedarse. Y lo que vamos a ver, ahí dice Mariana, creo que también hay una valoración excesiva de la tecnología y un descuido de otros aspectos. Cuando te querés mostrar o contar, algo cuesta poner palabras y se termina por un mirá, ¿sí? Mostrando algo que quieren decir en el celular. ¿Y esto qué demuestra lo que está diciendo Mariana y lo que hablábamos en el encuentro anterior? Que en realidad el problema no son las tecnologías en sí mismas, entonces ustedes van a ver que hay todo un movimiento cada vez un poco más grande en otros países, pero que empieza a aparecer en la Argentina, que empieza a decir restringamos el uso del celular. Pensemos a partir de qué edad los niños, niñas y adolescentes pueden tener celular. Repensemos a partir de qué edad pueden o no incorporarse a cierta aplicación. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, bueno, pero para tener una cuenta en Facebook hay que tener 16 años, para tener una cuenta en Instagram es lo mismo, pero empezamos a tener que los niños, niñas y adolescentes pueden tener una cuenta en todo lo que son las billeteras virtuales a partir de los 13. Y empezamos a encontrarnos que a partir de los 13 empiezan a participar de apuestas online, a mandarle a otras personas dinero para apostar. Entonces, cada vez es como menor la edad en que tenemos que empezar a hablar de estos temas. Entonces decíamos, valoramos lo bueno, ¿sí? Porque por lo menos nosotros desde Fundación Lea nunca vamos a estar en desacuerdo con el uso de tecnologías, pero lo que nos preocupa es esto de empezar a enseñar que hay un lado B de las tecnologías y que hay que ver y tener cuidado y precaución con el uso que le damos a las tecnologías y esta mirada que hacemos de la forma en que nos vinculamos con las tecnologías. Las tecnologías, como todo, en exceso es malo, ¿no? Eso es una buena... por eso hay ya dentro del gobierno de la ciudad un área que se va especializando en consumo problemático de pantallas. Hay dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría quienes se ocupan del consumo problemático de pantallas. Hay dentro del Observatorio de Deuda Social de la UCA quienes se ocupan del consumo problemático de pantallas. Es decir, que ya empiezan a aparecer organizaciones u organismos que empiezan a decir, ojo que acá hay un problema, ¿sí? Entonces, en esa línea tenemos que empezar a conversar y ponernos de acuerdo en algunos lineamientos generales. ¿Hasta acá hay una duda, comentario, algo que les haya quedado del miércoles? ¿No? Yo me quedé el Sí, miércoles, María Eugenia. habías dicho algunas de las cosas que estaban preguntando los adolescentes a la IA y quería Sí. saber dónde lo podemos En el encontrarle. informe UNESCO 2025. Ah, bien. Si quieren les dejo mi WhatsApp acá o se lo paso a Ale para que se los pase a todos directamente. Ale, ¿te parece? Ale, te paso el informe a Sí, vos y sí, se lo pasas sí, a por todos. supuesto. Perfecto. Ahí me Igualmente, parece- Sí, igualmente igual está en internet. quiero pasarles después un chivo que para los que estuvieron el otro día, después por favor traten de avisarme quienes tienen interés. Nosotros vamos a entregar dos medias becas para la diplomatura que está haciendo en la Universidad de la Marina Mercante. Así que ni bien termine la capacitación, manden un mensaje quienes estén interesados al WhatsApp del colegio. Ya tenemos una interesada que estuvo el otro día, pero bueno, los dos primeros que manden, nada, lo Ya, vamos a hacer. Chivito, nada llame más. ya. Es muy interesante, hay un informe ejecutivo que no me acuerdo si tiene 14 o 17 páginas y después está el informe completo de 80 y pico. Les paso las dos cosas. Eso es muy interesante porque muestra las preguntas que tienen ellos, las dificultades, o sea, las tendencias que todavía nos sigue preocupando, Eugenia, el tema de que se siguen encontrando, pese a que uno intenta hacer todas las campañas de concientización que podemos, siguen encontrándose con desconocidos presencialmente
y una preocupación cada vez más grande, sobre todo los organismos que se crearon a partir de la ley de grooming, que hoy vamos a estar hablando un ratito de eso, eh, de que ellos dicen el grooming se ha convertido en la antesala de la trata de personas. Bien. Y esto ya en el título nos asusta, ¿no? A quienes o tenemos hijos o trabajamos con jóvenes porque empiezan a descubrir, quienes se dedican el 100% del tiempo a esto, que empiezan a embaucarlos o a conquistarlos o a seducirlos o a buscarlos a gestionar encuentros presenciales que terminan con el secuestro de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo, y algo que surgió el miércoles también, pero que lo voy a reforzar, con esta sensación de soledad que tienen ellos. Vas a ver, Eugenia, después si lees el informe, que el tema de la soledad aparece. Y la soledad, y lo hablábamos el miércoles a la mañana, les contaba yo en un desayuno donde hubo muchas organizaciones que se dedican a esto hace 15, 20 años, 25 años, la soledad empieza a encontrarse en este fenómeno no solo de personas que viven solas, sino personas que se sienten solas, que son dos tipos de soledad, pero las dos generan crisis, ¿no? Una es la más real de chicos que o quedaron por alguna circunstancia de la vida viviendo solos, y hay más casos de los que creemos, o chicos que pasan todo el día solos porque sus padres o adultos de sus domicilios o con quienes conviven están todo el día fuera de casa, o chicos que se empiezan a sentir solos. Entonces, hoy hablaba con un grupo de 39 alumnos, ¿no? Y yo les preguntaba cuánto ellos consideraban el tiempo, eh, y creo que con ustedes también lo hablamos el miércoles, ¿no? ¿Cuánto se Sí. tarda en generar esa confianza? Y cuanto más solos se sientan, más rápido se genera ese vínculo de confianza que no es sano ni real. Claro, Entonces, porque también esto de que no hay tiempos dentro del internet, ¿no? Como que todo puede ser más intenso, puede haber más horas de conversación, como que no es un tiempo limitado. totalmente, totalmente. Eso es un tema que nosotros lo charlamos mucho cuando hablamos de que a veces no hay como una conciencia. Ustedes, no me acuerdo quién, pero el miércoles decía esta falsa sensación de anonimato, ¿no? Que generan las redes y que yo puedo llegar a decir cualquier cosa, total, no me van a identificar como persona y en realidad esta configuración engañosa, porque siempre hay forma de saber quién está del otro lado, con la investigación adecuada. Por eso en nuestro equipo de trabajo tenemos gente de criminología que enseña en la diplomatura cómo guardar la información, cómo procesar los datos, etcétera. Hay forma de verlo, pero esto que decíamos el miércoles, ¿se acuerdan? Hay cosas que yo no diría en el cara a cara porque las escribo, ¿no? O porque las publico, o porque las subo a ese grupo de WhatsApp o una de los peores lugares que está viendo ahora, que es el Telegram. En Telegram pasa de todo, desde la venta de fotos hasta lo que se imaginan, y esto está generando un montón de problemas. Entonces, vamos a ir ¿Por qué? viendo, Porque tiene menos seguridad. porque corre con otras cuestiones de seguridad y porque además la forma de les bloquean las cuentas y en 2 segundos pueden lograr hacer cuentas nuevamente. Entonces, hubo muchas campañas muy malas en Telegram por ejemplo, había una el año pasado que era, por ejemplo, mandar una foto de un familiar, de una mujer familiar tuya que podía ser tu hermana, tu prima o tu novia o la novia de un amigo en ropa interior o sin ropa. Entonces, los chicos mandaban la foto de su propia hermana o de su prima y imagínense los que venden fotos, hicieron la gran fiesta porque con toda esa compilación de información en esa campaña fue un desastre el año pasado, había surgido en Tucumán, no inocentemente en Tucumán, y por qué hago este subrayado. Tucumán es una de las últimas provincias en Argentina a adherirse a la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, por ahí es una de las provincias que menos trabajado tiene el tema de la concientización sobre el consentimiento y el respeto a la intimidad, ¿no? Mucha gente cuando cree que vamos a hablar de eso y cree que
Y en esto, Alejandro, que por ahí te tocó estar en la legislatura, allá estoy hablando por 2003, 2004, 2005, hace muchos años, los que estuviste en la discusión de educación sexual integral, Ale. Sí, 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 totalmente. Los que Allá estaba en estuvimos por Buenos Aires. aquellos años en Ciudad de Buenos Aires, cuando se discutió la primera ley, los padres, madres o asociaciones que se acercaban a quejarse de que no se incorpore la enseñanza de la educación sexual integral, Ay, se como uno de cortó. los contenidos en una lista, padres creían, o las organizaciones creían que íbamos a enseñarle dentro de un aula a un chico a masturbarse. Y en realidad lo que se creaba era la conciencia de que había, ¿no? Hábitos que hacían a la salud sexual integral. Después terminó saliendo una ley, allá por el 2005, que decía enséñese educación sexual integral en todas las escuelas y en todos los niveles. Y ahí se cerró todo. Y en ese momento había entre todos los legisladores un consenso generalizado de decir no legislemos contenidos. Entonces poníamos el título y después le dábamos a lo que era la Dirección General de Planeamiento la coordinación de esos contenidos, porque eran las personas especializadas para decir, según el desarrollo madurativo de cada uno de los niños en cada uno de los momentos y las etapas, qué contenidos darles y qué enseñar. Ustedes imagínense que en Jardín de Infantes estamos enseñando a no guardar secretos o a pedir permiso para sacar una foto, y eso es educación sexual integral, ¿sí? Yo siempre cuento la anécdota de que Emilia, mi sobrina, a los 3 años, me dijo, hoy tuve mi clase de Ceci, no era ESI, era Ceci, y me enseñaron que para sacarme una foto me tienen que pedir permiso. ¿Ustedes saben qué importante que es eso? O sea, si logramos concientizarlo y tomar valor de eso, de esos niños que son fotografiados sin su autorización, desnudos o con poca ropa, y que ahora están diciendo de los 3 años me tenés que pedir permiso, ¿no? Entonces yo me hago la muy graciosa y le digo, ¿te puedo sacar una foto ahora? Me miró, me puso cara de pocos amigos, me dijo, no, porque ahora estoy jugando, como diciendo, sos una desubicada. Entonces, para mí me quedó como un aprendizaje de vida y la uso siempre a mi Emi de ejemplo, pero digo, aprender desde jardín de infantes a que alguien te tiene que pedir permiso para tomarte una fotografía es un aprendizaje importante. Entonces, entender que le cuesta mucho a algunas organizaciones o lo que es un aprendizaje indispensable para el desarrollo de nuestras vidas. Lo que nosotros estamos cursando hoy, lo que estuvimos hablando el miércoles, tiene que ver con la perspectiva digital de esa educación sexual integral, no es un módulo aparte, ¿sí? Tenemos que entender que esa educación sexual integral tiene su lado digital, su lado mediado por las tecnologías. ¿Y cuáles son los problemas que aparecen? Bueno, grooming, que ya fuimos hablando en algún momento, ciberbullying, ¿sí? Y ahora vamos a ir conversando sobre cada uno de ellos. Todo lo que tiene que ver con violencia digital, ¿sí? Ustedes no sé si saben, si no se los cuento, que en Argentina salió la ley Olimpia, una versión muy lavada de lo que es la ley Olimpia en México, pero se las vamos a estar contando. Todo lo que tiene que ver con violencia digital tiene que ver con todo lo que llamamos viralización de imágenes de contenido íntimo sin consentimiento, de lo cual ahora vamos a estar definiéndolo. Empieza a aparecer un tema que ahí los que lean el informe UNESCO van a verlo, y si no pueden seguir a Pavlovsky o pueden seguir a muchos autores que hoy están hablando del consumo problemático y que esto ya se está volviendo una adicción y que eso está generando problemas en el desarrollo, porque esos niños o niñas entienden que esa forma de concebir un acto sexual es la forma normal, ¿no? Y después vamos a ver cómo sucede esto, cómo les llegan las primeras imágenes sin solicitarlas. Esto genera una especie de curiosidad importante y esa curiosidad hace que salgan a buscar pornografía y que empiecen a hablar con sus psiquiatras, con sus psicólogos, con sus pediatras, los padres muy asustados porque sus niños, niñas o adolescentes consumen en exceso pornografía. Este tema, si ustedes lo googlean y empiezan a buscar, no hay muchas organizaciones que se estén preocupando por esta temática, salvo dos o tres
que empezaron a levantar la mano por este tema. No es coincidencia a los 9 años, sino como decíamos el miércoles, tiene que ver con ese corte de edad que tenemos ahora, donde los niños tienen su primer celular propio. Y después, como decía Belén el miércoles, también hay contextos, ¿no? Hay escuelas donde los niños tienen a otra edad un poco más lejana su celular propio o comparten en las familias el mismo celular. Después el otro gran problema que aparece, que también lo tratamos dentro de la diplomatura, es el tema de las apuestas, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, pero Rosana, las apuestas son ilegales hasta los 18 años y en eso vamos a estar todos de acuerdo, pero se generan mecanismos y mecanismos presenciales y mecanismos virtuales de cajeros que apuestan por los menores. Estos cajeros, que ustedes ahí la pueden seguir a Débora Blanca o a Sole Fuster, estos cajeros, que son personas que ya cumplieron la mayoría de edad, en general son mujeres porque generan una sensación de confianza, por decirlo de alguna manera, aunque quienes más apuestan son los varones, que por ahí se encuentran en una esquina. Ustedes imagínense que yo les diga, vengan a la esquina de tal calle y tal calle a darme plata para apostar por ustedes, ¿no? Y todas las encuestas que se van realizando en distintos focos de conversación, o distintos focus group o en encuestas virtuales que se hacen, muestran que cada vez hay más gente que apuesta, ¿no? Cuando hablamos con adolescentes, hay muchos adolescentes que apuestan. Y esto es un problema. Ustedes van a ver, y de paso aprovecho el chivo, Ale, que nosotros en septiembre hacemos un congreso sobre ciudadanía digital, que obviamente que están todos invitados en la provincia de Córdoba, en Tanti. Ay, parece que se ve colgado, ¿no? Mm, Si no la Donde escuchamos. ustedes van a ay, participar. Ahí Sí, volvió. Ale. Ay, ¿se había muteado? No, se Sí, como corta que se la te fue un señal. ratito, sí. Ay, perdón. Hasta, ¿escucharon que vienen todos a Córdoba? ¿Hasta ahí escucharon? Bueno, nos encontramos todos en Córdoba. Y, por ejemplo, se sumaron de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires porque ya las organizaciones que intentan regular el juego empiezan a darse cuenta del consumo problemático que hay de los menores, ¿no? Y cómo los menores fueron elaborando, no sin la ayuda de los mayores, estrategias para poder apostar. Apuestas que por ahí, y esto es lo problemático, ¿no? Se quedan sin comer en el recreo o sin comer los que van doble jornada porque se apuestan la plata que les dieron los padres para comer. Apuestas que van entre los 1.000 y los 5.000 pesos por semana, que por ahí para un adulto 1.000, 5.000 pesos no es nada, pero para un chico por ahí es toda la plata que tiene para comer en la escuela. Entonces, empiezan a aparecer todos estos problemas, sobre eso va a hablar Débora Blanca en el Congreso, que ustedes pueden seguirla mientras tanto. Ella tiene 4 libros publicados sobre este tema, va a presentar el quinto ya en el Congreso, pero es muy importante si ustedes la quieren seguir en redes, porque ella siempre hace videos muy cortitos donde explica estas cosas y es muy interesante escucharla. Entonces, todos esos problemas que les fui nombrando son los problemas que traen aparejados el lado B de las tecnologías. Empecemos por el primero. ¿Ustedes saben lo que es el grooming? ¿Alguien se anima a decir qué entienden por grooming? ¿Alguna vez lo escucharon o si participaron de algún encuentro? Vale equivocarse, vale decirlo como salga. Si alguien se anima a desmutearse. Sí, Mm, Guadalupe. El grooming es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, tenemos las fiscalías especializadas en grooming, que es la captación de imágenes de menores a través de las redes con fines sexuales. Con fines Sexuales. sexuales, eh, bien. Vamos a definirlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir, que siempre en el grooming hay un mayor y un menor, por definición. Siempre tiene que haber un mayor y un menor. Si hay dos menores es otra cosa. Si hay dos mayores es otra cosa. Siempre el acosador o groomer es un mayor, iba a decir un varón, perdón. Adulto. Es un adulto mayor de 18 años, tal cual lo define la ley,
Y después vamos a ver, ahora vamos a hablar quién puede ser ese adulto, ¿no? Pero lo importante es que de un lado hay un mayor, del otro lado hay un menor que es acosado, con un medio digital que puede ser WhatsApp, Telegram, jueguitos, Roblox, todo lo que tenga conexión a un chat, cualquier cosa que tenga conexión a un chat. Y el objetivo, como muy bien definió Guadalupe, siempre es un objetivo sexual. Después lo que nosotros vamos a ver en el grooming es que puede ser que esa persona sea un desconocido o no, que eso es algo que se fue descubriendo con el tiempo. Al principio siempre se decía, y por eso hay algunas definiciones erróneas dando vuelta, para esto la pueden seguir a Soledad Fuster. Eh, Hay algunos errores dando vuelta que antes creían que siempre era un desconocido, ¿no? Y lo que fue demostrando, muy bien Mariana, la definición que diste, muy buena la definición, lo que se fue encontrando es que no siempre es un desconocido y empiezan a aparecer las denuncias de que no era un desconocido. Ejemplos. Nosotros conocimos con Laura, con la vicepresidenta de la fundación, cuando fuimos a dar una charla a Mar del Plata, unas personas que nos contaron que a su nieta, ¿no? Empezaron haciéndole grooming por Facebook, después acuerdan una cita, paréntesis, no siempre quieren llegar al encuentro presencial, a veces sí, a veces no. Acuerdan una cita en la puerta del baño de la escuela, porque esta persona se hacía pasar por otra persona, este adulto se hacía pasar por otra persona de la misma edad que la niña que era acosada. Cuando se encuentran en la puerta del baño de la escuela, el acosador era su profesor. La mete de un brazo adentro del baño y abusó físicamente de ella sexualmente en el baño de la escuela. Entonces, el concepto, y este es uno de miles de casos, el concepto que teníamos erróneo antes de que era un desconocido ya se fue dejando de lado. Hoy decimos es cualquier adulto que puede ser un conocido o desconocido, pero en general, no necesariamente, pero en general se hace pasar por alguien de la misma edad de ese niño, niña o adolescente. ¿Por qué digo en general? Porque a veces dicen su edad verdadera y dicen, no, vos me entendés mejor que las personas de mi edad, yo con las personas de mi edad no me entiendo, ¿no? Y todo ese chamullo. Hay dos formas de grooming, ¿sí? ¿Cómo empezamos a hablar? Y el miércoles decíamos, ¿cuánto tardan en generar confianza? Bueno, en este haber dos formas de establecer el grooming, hay una que tiene que ver con que no se hace vínculo de confianza. Entonces, yo, por ejemplo, robo fotos de Nicolás, perdón, Nicolás, que te tomé de ejemplos, robo fotos de Nicolás sin su consentimiento de alguna manera, porque sé, tengo conocimientos o porque la encontré o porque sé de alguna manera la robo o porque le arreglé su celular y le robé las imágenes, cosas que suceden, o porque no supo borrarlas bien o porque dejó su cuenta de WhatsApp abierta en una computadora, por lo que sea, robó sus imágenes. Entonces le empiezo, y ahí no hay vínculo de confianza. Yo empiezo a decirle, Nicolás, ¿me mandas más fotos o publico las que tengo? ¿Me mandás videos o publico las que tengo? ¿Me mandás fotos? ¿Hacemos un vivo o le mando al trabajo de tu mamá las fotos tuyas que tengo? ¿Me mandás más videos o le mando a tu papá al trabajo, que tu papá trabaja en tal lugar, las fotos que tengo? ¿Sí? Entonces, en esos casos de grooming, donde hay una sextorsión de por medio, no se establece vínculo de confianza. Ya hay un hostigamiento desde el principio. En los otros casos son similares a los que hablábamos el miércoles. Las personas empiezan con una generación de confianza. ¿Cómo empieza esto? En general, porque ese chico, chica o adolescente incorporó a sus redes sociales a esa persona, ¿sí? Y empieza a obtener información. ¿Qué información? La misma que nosotros publicamos. No es otra información, ¿sí? Es la misma que nosotros publicamos en redes. ¿Qué puede ser esto? Que yo soy hincha de Boca, que me gusta escuchar canciones de María Becerra, que me gusta La Voz Argentina o que no me gusta Gran Hermano. Entonces empiezan como los puntos en común.
Entonces yo te digo, bueno, vos Romina, que escuchás la misma música que yo, qué bueno, y vas a ir al recital y escuchaste la última canción, y si las dos somos de Boca, viste qué mal, quedamos afuera de la copa, y entonces empieza como una relación de confianza. Y en eso después empiezan, ¿y cómo te sentís hoy? Y bueno, hoy me siento medio sola, me dice Romina. Yo le digo, bueno, Romina, no te sientas sola, que acá estoy yo, te voy a escuchar, yo entiendo lo que estás pasando. ¿Estás triste? Bueno, mándame una foto. Y ahí empiezan, ¿no? Y primero las fotos son fotos normales, después un poco de fotos con menos ropa, y después hay momentos de quiebres. Y eso es importante porque ahí es donde aparecemos el mundo adulto. Porque hay un momento en que ese niño ni adolescente ya le incomoda esa situación. Y ahí tenemos que estar cerca. ¿Se acuerdan cuando el miércoles yo les decía, todo el tiempo nosotros repetimos las mismas frases y los pibes o las chicas nos miran como diciendo, no me rompas, viejo, ¿viste? O sea, para ellos somos viejos aunque tengamos 20, ¿no? O 30 o 40. No me rompas, yo ya sé lo que hago. Pero en ese momento en el que les genera algo de incomodidad, si nosotros sabemos estar cerca, pueden acercarse a nosotros y contarnos. Ya me parece que esta conversación ya no está siendo tan agradable, ¿no? Ya. Entonces, hay dos opciones ahí. Que ese adulto empiece a hostigarlo con las fotos que ya mandó, o amenazarlo, o generarle una incomodidad, o que corte el vínculo, ¿sí? Entonces, lo que nunca, nunca, nunca tenemos que hacer es lo que sucede en la serie Atrapados. ¿Alguien la vio? ¿Nadie vio la serie Atrapados? Bueno, véanla para hacer lo contrario. Se ríe Eugenia. O sea, si la serie va para allá, ustedes vayan para allá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque el grooming, no la vi, dice Diana, véanla, es interesante, es una serie sobre un caso de grooming de un autor, está basada en un libro de un autor de novela negra que me gusta mucho a mí, y la serie está bien hecha, pero tiene errores. ¿Cuáles son esos errores? Nunca tenemos que suplantar la identidad del menor y ponernos a conversar con el groomer. ¿En qué plataforma está? En Netflix. Entonces, Atrapado se llama. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad es cuando se configura el delito, cuando es un mayor acosando a un menor. Si yo como mayor suplanto al menor y empiezo a chatear con esa persona, tienen abogados muy buenos y en 2 segundos van a decir, yo me di cuenta que ya no hablaba con el pibe y que hablaba con la madre o que hablaba con el padre, ¿no? Mucho menos ir a buscarlo, que ustedes pueden encontrar en los medios un montón de casos de madres o padres o tíos que fueron a buscar a esa persona, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, y para eso hay una serie de protocolos, el grooming es la única de todos los males que suceden con las tecnologías que tiene una ley propia. Esa ley crea organismos provinciales. Esos organismos provinciales están compuestos por diputados de cada provincia, está compuesta por ONGs que trabajan la temática y por universidades que se comprometen con la temática. Esos organismos trabajan, a pesar del contexto político actual, trabajan bien y están llevando a cabo políticas y acciones. Y en cada una de las provincias se fueron generando protocolos de actuación bueno, en qué fiscalías hacen la denuncia, la más cercana a tu domicilio, cómo se procede. Ahí los amigos de Grooming Argentina trabajan muy bien, capacitando también a todas las provincias. Ustedes, no sé si la conocen, la organización Grooming Argentina, que fue la que propulsó, entre otras organizaciones, la generación de esta ley. Entonces, eso funciona y por ahí dentro de todo lo que son los males de las tecnologías es lo que medianamente mejor funciona. Podría mejorarse ampliamente, pero es algo que está en funcionamiento y por lo menos empezó a mover el avispero. ¿En qué tema? En algo que es muy importante para los que trabajamos cosas de tecnología, que tiene que ver con que antes los legisladores, y cuando se discutió esa ley en particular, decían lo que sucede en el mundo virtual es virtual, no es real.
Como no es real, no lo podemos penalizar, porque no existió un abuso físico real, como si el abuso que sucediera sobre la mente y sobre la psiquis de los niños ya no fuera suficiente, ¿no? Entonces, se logró, sí, me gusta usar una frase de Sole Fuster, que la hago propia siempre, que es lo virtual es real, ¿no? Lo que sucede en el mundo virtual nos sucede en el cuerpo, nos sucede en el alma, nos sucede en la psiquis. Entonces, esta ley, que fue la primera, que es del 2013, tiene esa impronta, ¿no? Empezar a discutir que eso que pasa es malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, cada provincia tiene su protocolo de actuación, hay que hacer la denuncia en fiscalía, no hay que borrar los chats, no hay que bloquear a la persona, no hay que denunciarla en esa plataforma donde sucedió, porque cuando uno hace la denuncia en esa plataforma, lo que sucede es que esa persona borra ese perfil que tiene y tiene por ahí 100 perfiles más, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones se aprenden con los protocolos que existen en cada provincia. Existir, existen. Después, si quieren, discutimos si eso es una larga discusión de café o de mate de por medio, si son mejorables, si todos los espacios los conocen. Nosotros empezamos a hablar después con docentes o con directivos de instituciones educativas que por ahí nunca tuvieron contacto con los protocolos y lo que me parece desde mi punto de vista, de haber estudiado políticas públicas mucho tiempo, lo que me parece un poco más grave es que no hayan sido parte de la generación de los protocolos. Ustedes que son sociólogos, que son todos formados en las ciencias sociales, compartirán conmigo que todo lo que viene de arriba para abajo, sin un contexto, es muy difícil su aplicación, porque por ahí no tiene en cuenta las características propias de esa población o de ese espacio. Entonces, hubiese sido mejor, quizá para mi forma de ver el mundo, que esos protocolos se hubiesen generado con la colaboración y con la ayuda de quienes después deberían implementarlo, ¿no? Para ver si eso era factible, si era fácil, si era un mecanismo que en lugar de ayudarlos los entorpecía. Bueno, empezar a pensar la política pública de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Pero el grooming, como lo definían ayer los colegas, el miércoles los colegas de la provincia de Buenos Aires, es la antesala a la trata de personas. ¿Por qué? Porque empiezan a descubrir cuando los niños y adolescentes están solos en sus casas, empiezan a descubrir cuántas horas por día pasan solos o cuántos días pasan solos y se suceden cuestiones muy, muy graves. Entonces, es importante prestarle atención, es importante poner la lupa, es importante que ustedes conozcan los protocolos y claramente hay mucho para trabajar sobre esta temática. Pasando al siguiente tema, acá sobre grouping, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar o algo antes que sigamos? ¿Tienen casos en los lugares donde trabajan que hayan sufrido grooming? ¿No? No. ¿Nadie? Vamos. No, tienen cara de no todos. Sí, Mariana dice. Tú conociste un caso en una Sí, escuela nosotros, secundaria. perdón, Sí, Nicolás. ¿qué tal? El miércoles yo no pude estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo trabajo en una escuela secundaria, en un equipo de orientación. Sí, nosotros ahora estamos como planteando una posibilidad de, más que de grooming, de sí, de un contacto de un adolescente con una posible red de trata. Sí, pero estamos justo en esa situación. Pero es muy complejo, porque nada, hay un montón de otras variables de abandono de ese adolescente, de no tener acompañamiento familiar, estar sola. Se buscan confianza, digamos, en otro lugar, además de la posibilidad de sobrevivir de otra manera, ¿no? Pero el tema de cómo entrar ahí, cómo poder confirmar si realmente esta persona no es la que dice ser, sino la que realmente está empezando a explotarla, es complejo. Y es Sí, delicado sí. no cortar la confianza con el adolescente también, Claro, es desde la escuela. complicado para Poder, para es ustedes, ahí me muy, muy imagino, delicado. establecer el Sí, vínculo. sí.
que no se nos vaya y perder, porque es una chica que se escapó muchas veces de la casa, de hecho tuvo sin escolaridad casi un año, entonces está con una historia muy compleja de maltrato y cuesta mucho que establezca confianza con algún adulto, justamente. No, porque además Entonces en la escuela, la parte de la sí, ingeniería social de ellos la tienen súper clara, ¿no? Esto claro, de claro, saber qué decirles, cómo decirles, hablar su propio lenguaje, ¿no? tal cual, tal cual. Pero sí, estamos en medio de eso, así que me parece muy interesante poder trabajarlo y nosotros tenemos en las escuelas una guía de intervención en situaciones de vulneración de derechos y está el aspecto de grooming, digamos, también abordado. Pero estamos todavía como muy, digamos, no está instalado del todo y no está socializado, ¿no? Con los adultos, sobre todo la información para poder empezar a detectar estas situaciones. Creo que todavía se nos va demasiado de, del horizonte, digamos, todo lo que pasa en las redes. Eh, porque yo por lo menos me ubico en mi edad, que soy adulto, tengo ya 52 años, no terminás a pesar de que estás todo el tiempo con adolescentes, de, de ver realmente la dimensión, digamos, de lo que implican las redes y todo lo que pasa ahí. Vemos un porcentaje muy chiquito, o detectamos por lo menos un porcentaje muy chiquito, entonces es complejo. No, no, es muy complejo porque además ellos hablan el mismo idioma, logran convencerlo de que el que los está jodiendo sos vos, Nicolás, o el equipo, Claro, que no los entienden, que no entienden la lógica de ellos, o sea que es difícil, pero también lo interesante de lo que vos decís es que lo hayan podido detectar y a tiempo, ¿no? Porque todavía estamos a tiempo de resolver esa situación. tal El cual. instituto y se llama, es un instituto muy largo que depende que si quieren después se los puedo buscar y pasarles, Nicolás, a través de Alejandro, el instituto de la provincia de Buenos Aires que se encarga de esta problemática porque por ahí se puede organizar, porque ellos van a las escuelas y hacen charlas. Sí, eso Entonces, me por ahí se interesaría. puede armar alguna actividad linda con ellos, porque se dedican exclusivamente a ese tema que ustedes están teniendo ahora, ¿no? Cómo los groomer lo que hacen es llevarlo a los niños y niñas adolescentes a una situación de trata. Y es interesante porque están muy especializados en eso y dan capacitaciones y arman charlas y encuentros. Ellos, es muy interesante. ¿Ustedes estás en provincia de Buenos Aires vos? Sí, sí, en Gran Buenos Aires, Perfecto. en el distrito de Tigre. Entonces por ahí es muy interesante poder organizar con ellos alguna actividad eh, de concientización, ¿no? Sobre este tema. Sí, sí, tal cual. Si después nos puede compartir Sí, la se lo información, paso, estaría me bueno. lo voy a anotar para no olvidarme. También me anoté te paso el informe de UNESCO para no olvidarme. Pero muy, muy, muy interesante porque por suerte ustedes lo pudieron detectar a tiempo. Ale, no sé si se puede, yo puedo compartir, ahí está. Sí, sí, ya me fijé, puedo compartir. Me gusta ver este video. Esperen que ahí lo voy a poner para compartir. A ver, yo te habilito igualmente por las dudas, a ver. Sí, sí, ahí creo. Ah, enviar solicitud me No, ahí dice. está, ahí está. Fíjate si podés ahora, ya está. Ahora sí, Nada. ahí lo ven, ¿no? Ahí se ve. Perfecto, ahí lo pongo. Ahora sí. Bueno, cuéntame. Pues he conocido a un chico por internet. Me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Eso, ¿no? Al final acabamos chateando casi todos los días. Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. Muy bien. Pues cuando veas a tus padres, les vas a decir eso palabra por palabra.
¿Entendido? Ahí estás muteada, Ro. Ese video siempre nos deja sin aliento, digo, lo vimos 100 veces todas las veces que dimos clases. Eh, no sé qué les genera a ustedes. Veo las caras, pero me gustaría escucharlos, porque además fui viendo las caras chiquititas mientras que veíamos el video. No, angustia. Teniendo hijos, bueno, ya ahora son un poco más grandes, pero bueno, tengo una hija de 18, un hijo de 21, y la verdad que es como ahora ya, bueno, son sobre todo los 21, un poco más grandes, de 18 también, pero bueno, siempre como esta sensación cuando son chicos y empiezan a tener el teléfono y usarlo y demás, bueno, como siempre la preocupación de poder generar ese espacio de confianza. Bueno, me pasa como mamá, digamos, como en este sentido me atraviesa desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, eh, Ay, eso. Mariana dice indefensión, ¿no? Como uno que se siente como desprotegido, ¿no? ¿Vos, María Eugenia, te desmuteaste para decir algo? No, sí que terrible, como que no, no te lo esperas igual en el video. Creo que también es el impacto del video. Que Porque, ¿qué como, te parece el como, video al principio? y parece que está hablando con alguien de confianza. O sea, no que está hablando con alguien que lo está amenazando. Pero bueno, como también ese, como tal vez sentí que no, no les queda otra que que seguir respondiendo una vez que están en esa situación. Como cómo actuar ahí, si ellos ya están dando cuenta que no es el chico y que pero bueno, o sea, no saben qué les puede pasar si hablan con otro adulto. ¿Qué más? No, también Juli, me quedé pensando en, ¿se me escucha bien? se te Sí. escucha perfecto, Juli. Ah, ok. No, da miedo. Uno lo ve y te sensibiliza, te atraviesa. Yo tengo una nena de 10 años, así que imagínate, ¿no? Y que pronto va a estar expuesta y también tiene celular y estoy cerca, trato de hacer un poco todo esto desde la conciencia, pero es muy difícil. Pero también me quedé pensando en el relato que él le hace, le construye a ella para decir, y una manipulación en goteo y fina muy difícil de deconstruir también, ¿no? En el relato en sí mismo, ¿no? Y lo que implica eso, porque bueno, es una escena que al final decanta en un momento, pero en una situación real implica una manipulación en goteo impresionante. Y esto que decía Nicolás antes, ¿no? Lo que vos decís, Juli, esto de cómo le construyen todo un relato que es muy difícil sacarlos también de ese lugar. Lo bueno dentro de lo malo del video, lo malo es que alguna situación ya pasó, indefectiblemente algo malo ya pasó. Lo bueno es que la chica se da cuenta que está pasando algo malo, ¿sí? Entonces, quizás, lamentablemente, ese sea su momento de pedir ayuda, o no. Y también lo que nosotros vamos a ver en otro video que ahora cuando veamos violencia digital, es cómo estar atento o atenta a los cambios de actitud, a las manifestaciones en el cuerpo, en los rostros. No es lo mismo la felicidad de me llegó un WhatsApp que el miedo a que me llegue un WhatsApp, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. O puedo estar contenta porque me llegó un mensaje, o puedo estar muy angustiada, preocupada o asustada de que me llegue un WhatsApp, ¿no? Entonces esto tenemos que empezar sobre todo los que trabajamos o estamos cerca por alguna cuestión, o por hijos, o por sobrinos, o por nietos, o por alumnos, cerca de jóvenes, empezar a detectar estas cuestiones. El miércoles yo les contaba que estuvimos con la gente que trabaja en el 0800 de ayuda a la víctima de suicidio, ¿no? A los que intentan suicidarse, que piden socorro a último momento. Yo no sabía que es una institución que tiene 56 años ya, es una institución con mucha historia, y ellos contaban que en los relatos muchas personas que ayudaron a prevenir determinadas situaciones
no eran ni siquiera los docentes de esos niños ni esos adolescentes, sino por ir auxiliar de portería de esa escuela, que notaba que tenían cara de tristeza, o la persona que vende en el kiosco de la escuela, que notaba que por ahí no tenían la felicidad o la carita de felicidad o la expresión de felicidad de siempre. Entonces es interesante pensar en algo que hablamos entre nosotros, ¿se acuerdan el miércoles? De decir la comunidad educativa en su conjunto. Y esto, trasladado a las familias, nosotros lo trabajamos también con las personas mayores, o sea, con los abuelos o tíos mayores que se encargan de cuidar. Cuando decimos mayores, hablamos de personas mayores de 60, ¿no? Que en muchos casos hacen la tarea de cuidado y que por ahí es interesante empezar a enseñarles, estar atentos a estos cambios de actitud, ¿no? Y, y por ahí son cambios de actitudes pequeños, pero hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué dice Sole? Lo bueno que lo estamos abordando, como que se habla tal cual. El año pasado la Fiscalía de Morón dio una capacitación al respecto. Contaban la historia de una adolescente que fue extorsionada por años e incluso llegó a robar a su familia para poder pagar. Tremendo, sí, es tremendo, Sole, todos estos casos y es preocupante. Esto es grooming, ¿sí? Con todas sus características, con todas sus formas, podríamos dedicarle 2 jornadas o 4 o 10 enteras y todavía nos quedaríamos cortos, pero por lo menos quería hacerle una aproximación a este tema. La semana pasada cada rato, pero es el miércoles. Tengo el tic de decir la semana pasada. Hablábamos también del ciberbullying, ¿se acuerdan? Y de cómo pasamos del bullying, que era lo que conocíamos todos a nuestra edad, a lo que ahora es el ciberbullying y esta explotación que tienen los temas con varios aristas y varios puntos, ¿no? Esto de empezar a entender por qué es tan grave que cuando ellos nos cuentan sus casos, nosotros no tenemos que minimizarlos, porque a esa edad pertenecer, estar en las redes, recibir un like, un me gusta, un comentario, un pertenecer, es importante. Y cuando le suceden cancelaciones, como le dicen los chicos ahora, o cuando aparecen de exponerlos ridículamente, empieza a generar problemas. ¿Qué es el ciberbullying, no? Es el hostigamiento entre pares. En este caso tenemos dos menores de los dos lados. Muchos autores, como Sole Fuster, por ejemplo, ya no le dicen ciberbullying, sino que le dicen acoso entre pares, que es una nueva terminología que ustedes lo pueden llegar a encontrar. Con esta definición de que son dos personas que son menores, que el fin en sí mismo es el hostigamiento, ¿no? Que la otra persona se sienta mal, ridiculizarla, hostigarla, no tiene un objetivo sexual en sí mismo. Aunque a veces las fotos puedan ser fotos de desnudos o fotos de los cuerpos, pero el fin en sí mismo no es sexual, sino el hostigamiento y el hacer sentir mal o ridiculizar a la otra persona. Este hostigamiento tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿sí? Tiene que ser sistemático y sostenido en el tiempo. O sea, si es una situación que sucedió una sola vez y ya no pasó nunca más nada, no sería un caso de lo que estamos analizando, sino que es sistemático, sostenido en el tiempo y mediado por la tecnología, ¿sí? Entonces decimos, es entre pares, tiene en sí mismo el hacer sentir mal a la otra persona, es mediado por la tecnología y se sostiene en el tiempo. ¿Qué le da esa sostenibilidad en el tiempo, no? Y bueno, ustedes lo que van a encontrar, o habrán encontrado, o ya deben conocer casos, es que esto empieza a saltar de una aplicación a la otra. Entonces, por ahí un hostigamiento que fue presencial, ¿no? Hacen un video, un meme, una foto, algo, y de eso lo mandamos al grupo de WhatsApp de la escuela. Del grupo de WhatsApp se va a Instagram. De Instagram salta a TikTok. De TikTok va a Telegram. De Telegram va a Facebook. De Facebook, ¿sí? Entonces, esto que nosotros le decimos que va saltando de una aplicación a la otra, lo que hace es que eso que se publica
sea como imposible hacer marcha atrás y contenerlo, ¿no? Entonces, muchas veces algo que nació en una circunstancia particular, en un día, en un horario particular, después se empieza a sostener y a viralizar. Entonces, lo que es bueno viralizarlo, como decimos siempre, viralicemos conciencia sobre el uso responsable de las tecnologías, en este caso no es algo bueno. Y lo que empieza a suceder es que no hay ni días ni horarios para este hostigamiento, que empieza a aparecer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y que por ahí ese niño niñez o adolescente se despierta y hay 100 mensajes en los grupos hostigándolo o hostigándola, ¿sí? Entonces, esto es un problema por las dimensiones que asume. Entonces, por ahí en 3 días lo vieron miles de personas en distintos lugares del país y del mundo, en distintos horarios, y fue saltando de una aplicación a la otra. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos una persona que es una víctima, ¿no? De este hostigamiento. Tenemos una persona que, vamos a decir, ejerció violencia, no digamos que es violento, porque si no lo caratulamos para toda la vida, ¿no? Decimos ejerció violencia en esa situación. Y después tenemos los cómplices, ¿sí? ¿Y quién es cómplice? Bueno, cómplice es toda persona que comparte esa publicación, ¿no? Y ahí es importante llamar a la concientización de no compartir, de no seguir divulgando ese mensaje. Ni siquiera pongamos, miren qué feo este mensaje, porque a veces lo que la gente hace es lo comparte porque dicen, miren qué horrible lo que subieron y lo siguen compartiendo. Entonces eso se sigue viralizando. Y lo que nosotros notamos, pero no me quiero adelantar porque les quiero mostrar un video sobre eso. Entonces, esto es algo que empieza a suceder, que no tiene geografía, siempre decimos, porque se expande por todo el mundo, que no tiene horario y que no tiene forma de volverse atrás. Entonces, siempre digo, cuando nosotros sufríamos bullying, a mí me tocaba cobrar por ser rubia, les contaba la semana pasada, pero yo me pegaban un golpecito en la cabeza cuando pasaban por ser rubia, de 8 a 12 en mi escuela de la vuelta de casa y a las 12:05 yo ya estaba en mi casa y el problema se había terminado. Y si en algún momento se agravaba, mis padres me hubiesen cambiado de escuela, ¿no? Entonces, esto que hacemos, lo sacamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Los eliminamos de todas las redes sociales, le sacamos los celulares. ¿Cómo hacemos para que ya no formen parte de esa comunidad digital que los está hostigando, ¿no? Para eso no hay como una solución. Entonces ahí empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer los casos de depresión, vamos a tener autolesiones, muchos casos de autolesiones, ¿sí? Porque además para ellos es como que se les termina el mundo, es como que todo pasa en esa semana que pasó, y por ahí a la semana siguiente ya se terminó, ¿no? Y entender, como hablábamos el miércoles, que tanto para la persona acosada, para quien acosa o maltrata o hostiga, esa situación va a formar parte de su identidad digital para siempre, ¿no? Entonces es un caso a tener en cuenta. Nosotros ahí me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ver dónde lo tenemos cerca. Esperen porque hay un video que a mí me encanta y no lo veo a mi mano en este momento, no sé por qué, pero ya lo voy a encontrar. Porque hay un video que me gusta mucho más que todos los otros, porque nos llama a concientizar sobre un tema. Acá está. Ahí está. Ahora sí voy a compartir imagen. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la pantalla negra? Sí. Ahí sí, ahí se está cargando. Ahí vamos. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio.
Pero ¿y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? ¿Lo habían visto alguna vez ese video? Sí, dice Romina. ¿Qué reflexión te lleva, Romina, o el que quiera hablar, que se anime a hablar? No, digamos, no solamente tenemos que estar atentos a la víctima, digamos, sino también que cualquiera de los chicos puede ser victimario, ya sea a propósito o sin querer, digamos, pero tenemos que ver, estar atentos también a enseñarles, que es marcarles las diferencias de cómo es tratar con este tipo de situaciones, también con la tecnología. Perfecto, es un buen punto. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Lo conocían? ¿Qué sensación les causó? ¿Guadalupe? Sí, yo en realidad lo que más me parece, ¿no? También me interpela como madre, tengo dos hijos, uno de 7 y otro de 8. El tema es quizás también alertarlos a ellos de que puedan dar cuenta de estas situaciones, ¿no? De no callar o de no normalizarlo, o decir si algún compañero está sufriendo o si a alguien le hacen, lo acosan o lo molestan. No sé si será ahora, bueno, por la época o el colegio que esto se trata mucho, ¿no? De alertar lo que pasa, que los chicos puedan avisar, que se den cuenta de estas situaciones. Y ellos lo tienen bastante claro. Eh, no sé si será porque todavía son muy chiquitos y eso se trabaja desde muy chiquitos, ¿no? Pero creo que lo que más preocupa es esto, que ellos no avisen o no delaten este tipo de situaciones. ¿Qué más? Nicolás. Sí, 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 por un lado es obviamente muy, muy preocupante. Yo también, bueno, tengo, además de trabajar con adolescentes, tengo dos hijas adolescentes. Pero a mí me preocupa dos cosas, digamos, de cómo se aborda o por lo menos cómo se difunde en los medios, ¿no? Este tema también. Por un lado, que de golpe pasó a ser todo bullying. O sea, entonces no hay forma de distinguir cuando es una pelea o cuando es un caso aislado, como decías vos, cuando realmente estamos ante una situación de hostigamiento sistemático y todo lo demás. Tanto virtual como en las redes como presencial, digamos. Y por otro lado, creo que lo que sorprende del video es que uno no supone que el acosador va a ser ese chico, justamente, un chico de esas características, y el padre menos. Entonces también se instaló mucho esto de que, bueno, de presentar la relación entre los dos chicos como el malo y el bueno, ¿no? Esto de víctima y victimario. Es una víctima, pero a lo mejor el que está haciendo bullying también es víctima o fue víctima también en otro momento de hostigamiento y lo normalizó. Y es lo que le parece que tienen que hacer como para pertenecer a un grupo o poder ir construyendo su identidad. Nada, eso. No perder de vista que no estamos No, es muy bueno ante lo que un decís. delincuente y un... Sí, Exactamente, ¿no? No, digamos, no ponerle, como decíamos hace muchos años atrás en el sistema educativo, no ponerle la etiqueta, ¿no? De violento o de... Eso es muy claro. importante. Quienes trabajamos sobre temas de género hemos aprendido que aquellos varones, porque en general no quiero sonar determinante, pero lo cierto es que
por lo general, sobre todo lo que es violencia digital, sea grooming, ciberbullying, violencia digital, todo lo que engloba el paréntesis violencia digital, las mayores víctimas son las mujeres. Estamos hablando en un porcentaje abrumador, casi 9 de cada 10 casos. Entonces, lo que nosotros intentamos enseñar, o por lo menos poner sobre la mesa, es decir, no encasillemos a quien ejerció violencia como violento, porque son dos circunstancias diferentes. No es lo mismo haber ejercido violencia en una circunstancia, en una ocasión en especial, que ya el mote de violento, porque eso ya le pone una etiqueta, que si el chico por ahí tiene 13 años, como ese nene del video, ya lo estigmatizamos como para largo rato. Por eso que en la construcción de las masculinidades hablamos de una persona que ejerció violencia en un momento de la vida y que es posible, digamos, hacer marcha atrás a esa situación y mostrar, ¿no?, una forma de conducta diferente. Pero es interesante que cuando nosotros damos charlas y recorremos distintos lugares del país y vamos conversando, nosotros lo que notamos es, le decimos, bueno, ¿y ustedes hablan con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos o con sus alumnos de estos temas? Todos nos dicen, sí, sí, los ayudamos a que se sepan defender. Y es una constante, ¿no? Lo que encontramos como constante es que nosotros decimos, te enseñamos a defenderte. Y a veces tenemos como la fantasía, por ahí no sé si será real, pero quienes trabajamos en temas de género pensamos que por ahí, si todos los padres o madres le enseñáramos a nuestros hijos a no ejercer violencia, por ahí tendríamos menos violencia, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos mucho en enseñarle a defenderse de esos actos de violencia y no los ayudamos a concientizar sobre no ejercer violencia en ningún momento. Entonces es interesante porque el video trae a colación algo que Mariana dice, ¿no? Que a muchos padres nos toca reconocer que son nuestros propios hijos quienes pueden llegar a ejercer la violencia. Yo siempre cuento una anécdota, espero que mi hijo no escuche los videos, porque siempre lo pongo entre Emilia y mi hijo, pobre, los pongo siempre de ejemplo, pero no por ser autorreferencial, sino porque a veces cuando te toca de cerca es como raro ponerlo como ejemplo, pero yo digo, cuando mi hijo tenía 10 años, un compañero de escuela le puso en Facebook, te voy a filetear la cara. Y a mí me pareció súper violento, te voy a filetear la cara, ¿no? Como una cuestión muy compleja de hacerlo. Entonces fui a hablar a la escuela y la escuela cuando hablaron con los padres decían que era imposible que su hijo haya escrito eso, pero estaba la prueba ahí, estaba el Facebook, le hice print de pantalla y todo. Entonces, a veces nos cuesta entender que nuestros hijos o nuestros seres queridos son capaces de hacer eso que uno cree que está mal. Pero es interesante tener la conversación, no ponerles el mote que siempre van a ser violentos, ¿no? Y poder conversar con ellos de que esa situación estuvo mal y que es mejorable y que hay que buscar alguna situación o alguna forma de resolverlo o de zanjar esa situación. Entonces, eh, hay mucho que conversar. Tenemos primero que nosotros mucho que aprender como mundo adulto para poder después conversar con ellos o con ellas. Entonces, hay una... Ahí, Juli, me pedís que te pase los links de los videos. No tengo los links de los videos porque ya los descargué a la computadora, pero lo tenés que buscar como campaña ciberbullying sheriff, se llama esa, sheriff. Y la vas a encontrar rápido. Hay países en el mundo que están invirtiendo mucho a partir de la parte de responsabilidad social de las instituciones sobre el tema de ciudadanía digital, hay muchas campañas españolas, hay muchas campañas chilenas y muchas campañas uruguayas sobre estos temas. Pueden encontrar unas campañas muy, muy buenas. Les recomiendo una campaña que la pueden encontrar en YouTube rápidamente que se llama Amigo, date cuenta. Así como les digo, amigo, date cuenta. Son 4 o 5 videos de campaña de concientización que están hechas por referentes que son jóvenes, que son referentes de jóvenes, referentes de la música, del fútbol, etcétera, donde le dicen, amigo, no compartas eso. O sea, no salgas del grupo, decís no está bueno compartir esto y cortá la cadena. No cortes con el grupo, cortá la cadena.
Y está bueno porque hablan en el lenguaje de los pibes y les dicen, les marcan como estrategias para, hay mensajes sobre violencia de género, hay mensajes sobre cómo no difundir fotos o imágenes sin consentimiento, pero es una campaña que ojalá en algún momento la sigan, por ahora tiene creo que 4 o 5 videos, que es interesante si ustedes trabajan con jóvenes para poder compartirlas. Eh, Vamos a ir a otro tema, por ahí también muy complejo, que a partir de la sanción de la ley Olimpia se empezó a llamar violencia digital, que tienen que ver con la viralización de imágenes de contenido íntimo sin consentimiento. Este tema que también, vuelvo a repetir, no es que alguien diga qué malo que soy, me encanta joderle la vida a mi compañera de escuela o a la que era mi novia y por eso comparto esta imagen, ¿no? Entonces, me gustaría que hagamos al revés, que antes de conceptualizarlo, compartamos un video y después hablemos. Es un video que esté muy, muy bueno pero que incluso es muy interesante porque está en otro idioma, no entendemos lo que ellos hablan, pero podemos entender con todas las caras y la gestualidad lo que está pasando. Entonces, es muy, muy, muy interesante poder compartirlo. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Perfecto. Het is zo laat en ik wil wel slapen, maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek, mijn gedachten verraden, mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot de nacht weer dag wordt, geen reactie, ook een antwoord, sluit mijn ogen voor ik bang word. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraad. Ahí quedó detenido, Ro. ¿Se escucha ahí? Ahí quedó detenido el video, ¿no? Sí, creo que se le cortó. Ah, Me desconecté, ¿no? ¿Un minuto? ahí estás. Ay, perdón. Es mala la conexión. Vamos de nuevo, a ver. Dale. Wachten tot de dag weer nacht wordt. Geen reactie op een antwoord. Sluit mijn ogen, want de angst komt. Maak het even stil.
Perdón, siempre empiezo a hablar, me olvido de desmutearme. Eh, Iba viendo las caras, así que los escucho o los leo. Sí, menos mal que termina, termina, da esa vuelta al final porque a mí me angustió bastante el video. Porque también estamos en una situación parecida en la escuela hoy. Eh, pero ahí me parece que tiene fundamental lo que decíamos hace un rato de esto, de cortar la viralización. O sea, eh, ella, digamos, tuvo la confianza con el chico con el que salía o estaba por salir de compartir fotos, pero él tuvo, digamos, la responsabilidad, digamos, de no viralizar esas fotos. Después, ¿no? O sea, al final del video. Digo, por ese lado el tema de responsabilidad y del cuidado del cuerpo y de la imagen, hay que fundamental trabajarlo con los chicos. Lo que pasa que no cuesta mucho esto, digamos, que entiendan la posibilidad de que se viralice rápidamente y no poder dar marcha atrás con eso. A nosotros nos pasó eso justamente, o sea, había una chica que estaba, de golpe me hizo falta varios días, las compañeras empezaron a comentar que había pasado, esta chica había tenido relación con el novio y la habían filmado y mandaron el video, además lo raro fue que lo mandaron a Facebook, no tanto que es la red que menos usan los chicos, digamos, y les llegó a los padres el video. Este, por suerte pudimos hablar con la chica, volvió a la escuela, pero estamos también en medio de eso, ¿no? O sea, poder, eh, si es el mismo chico que la filmó, pero estamos en medio también de una situación muy similar. Lo que sí, por lo menos pudimos detectar la situación, tranquilizar a la chica y que ella vuelva a la escuela. Porque en un momento además le decía a una de las amigas que sabía que estaba ese video, pero no le importaba, ¿no? Entonces, eso era más preocupante todavía. O sea, que a ella no le importara que eso estuviera viendo todo el mundo. Al final, cuando pudimos hablar con ella, sí, se quebró, se puso a llorar, se puso muy mal, pero reconoció que sí, que obviamente la angustiaba, que por eso no estaba viniendo a la escuela. Eh, Ahora se la ve mucho mejor a ella, pero todavía estamos indagando la persona primero que filmó, porque no está claro quién filmó, si es la misma el chico o no, o hubo una tercera persona, y además sin consentimiento de ella, aparentemente, pero para poder trabajar también con el que filmó, qué hace con esa imagen, ¿no? Eh, pero sí, es muy complejo y es para mí fundamental el tema de la confianza, o sea, que los chicos sepan que pueden contar con adultos que los van a escuchar y no nos van a juzgar sobre todo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo antes que yo diga? Mariana, excelente el video. Te conmovió, Mariana. Te veo cara de conmoción. ¿Lo conocían el video? ¿No? La verdad es que hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Sebastián Bornik, que él escribe guía para padres en la era digital o algo así. Nunca me acuerdo los títulos de los libros, pero si lo buscan lo van a encontrar. Sebastián Bortnik. Que él siempre dice, pensemos dos veces antes de publicar, ¿no? Antes de hacer un clic. Y él dice, probablemente el 80% de lo que estábamos por publicar lo vamos a publicar igual. Y hoy un 20 nos salva de muchos problemas. Ese que uno dice, ¿qué hago? ¿Lo publico? ¿No lo publico? ¿Lo comparto? ¿No lo comparto? Y es interesante lo que él trae a colación porque nosotros se lo tenemos que transmitir desde cuanto más pequeños mejor, y también el mundo adulto que nos rodea, porque también hay muchos adultos inconscientes compartiendo muchas cosas. Entonces, es interesante pensar esto, porque como decía Nicolás, hay una vuelta de tuerca al final del video, donde si ustedes ven el chico es divino, no es una mala persona, no es un jodido, perdón la expresión un poco académica, pero no es que es un pibe jodido que dice cómo le puedo complicar la vida a esta piba. Es una persona que hizo un clic de más. Y ese clic de más llevó a toda una concatenación de hechos que hubiese podido terminar muy mal. Entonces,
Primero, hablar de estos temas, ¿no? Poder ponerlo en palabras y poder conversarlo con ellos. Que entiendan qué es el sexting, que el sexting es una práctica de lo más normal, que no tiene nada de malo, pero que hay que tener mucho cuidado con algo que decía Nicolás recién, que es el tema de la confianza. ¿Con quién hacemos sexting? En el caso de lo que él contaba, es una persona que tuvo relaciones sexuales y que la grabaron sin su consentimiento, pero muchos chicos hacen envío de fotos o videos o vivos con personas que por ahí no tienen un vínculo tan estrecho de confianza. Entonces hay autores que dicen no existe el sexting seguro, no hagan sexting. Y ustedes imagínense, todo lo que le digamos a los pibes que no hagan, lo van a ir corriendo a hacer. Entonces es interesante decir, bueno, hay otros autores que empiezan a decir, si bien no existe el sexting seguro, conversemos sobre si mandamos la foto donde no se vea cosas que nos personalicen, como puede ser un tatuaje, un lunar de nacimiento, que no se vea nuestro rostro, cosas, el logo de nuestra escuela, cosas que nos identifiquen. Otros dicen no hagan sexting y otros empiezan a decir, bueno, hablemos de esto de la confianza, lo que decía Nicolás, y el consentimiento. Y ese consentimiento que tiene que ir aprobándose constantemente. Si yo tengo consentimiento en enviarte fotos o imágenes o hacer un vivo con vos, probablemente después no te dé consentimiento para que vos lo compartas con otras personas, porque es en el marco de confianza entre nosotros dos. Otra cosa es que a una persona le roban la computadora, le roban los datos, como ha sucedido, sobre todo con los famosos, porque mis fotos no creo que las quiera viralizar nadie, pero si yo fuese Pampita y seguramente hago sexy, ¿no? Como le pasó a muchos famosos, Silvina Luna, Florencia Peña, podemos hacer una lista interminable de gente que le robaron sus imágenes. Eso es una cosa. El otro problema más grave, sobre el cual podemos llegar a concientizar, porque lo otro sí es maldad, es el tema de no compartir algo que no nos habilitaron a compartir, ¿no? Entonces, en México está la ley Olimpia y la ley Olimpia sanciona penalmente en México la viralización de imágenes de contenido íntimo sin consentimiento. Hay una pena que está dentro de lo que tiene que ver con el Código Penal de ellos, que sanciona justamente esto. En Argentina, cuando se empezó a debatir este tema, hubo muchas personas que no estuvieron de acuerdo en penalizar la viralización de imágenes de contenido íntimo y consentimiento, entonces quedó una ley muy lavada, decimos los que trabajamos estos temas. Quedó una ley que lo que hace es incorporar la viralización de imágenes de contenido íntimo como un tipo de violencia más a la ley de protección integral de las mujeres, a la ley que vieron esa ley que marca todos los tipos de violencia, violencia económica, violencia psicológica, bueno, incorpora la violencia digital como un tipo más de violencia, pero lo incorpora solo para la ley de protección integral de las mujeres. Es decir, ¿por qué lo pone ahí? Porque lo justifica desde el lado de que las estadísticas demuestran que 9 de cada 10 casos le suceden a mujeres. Entonces, lo que hace es lo pone ahí como un tipo de violencia. ¿Qué más hace la ley? Bueno, hace que un juez en Argentina pueda mandarle a través de una carta documento, de un proceso legal, pueda decirle a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales, bajen esa publicación. Ahora, ¿eso soluciona el problema? No hacen Marios con la cabeza. No. Como dicen, no, Romina está indignada y hace no con la cabeza. No, eso no soluciona el problema, porque en realidad si yo lo descargué a mi celular, ay, no se ve mi celular, ahí está, si yo lo descargué a mi celular y ya bajé de Instagram o de cualquier lugar esa imagen, yo ya la tengo en mi celular, la puedo mandar de nuevo a un grupo de Telegram, a un grupo de Instagram y así sigue circulando. Los que trabajamos estas temáticas Además, decimos, el tiempo, sí, ok. que el tiempo, hasta que se dice que la tienen que bajar y que eso ya está. O sea, ya se olvidó la gente de la foto también, a esa altura. Se olvidan todos menos la persona que es víctima de eso, ¿no? Obvio, pero Hay, ya está, no solucionas nada.
en Spotify hay un audio de cuando todavía esto pasaba por mail, estoy hablando de hace, y que se llama Cómo Internet me cagó la vida, si lo quieren buscar después, y es una chica que cuenta cómo se comió el cuento de que iba a ver a una banda de música y no sé qué, y a partir de eso le empezaron a pedir fotos y cosas. Y ella decía, yo me tengo que sentar a la mesa a comer con mi papá, que vio mi foto desnuda. Me tengo que sentar a comer con mi hermano, que vio mi foto desnuda, y los amigos de mi hermano vieron mi foto desnuda, y todas las personas que yo conozco vieron mi foto desnuda, ¿no? Y esto de que por ahí, como ustedes bien dijeron, por ahí la semana que viene circula la foto, hoy circula la de María Belén, mañana la de Mariana, y pasado la de Mercedes, ¿no? O la de Juli. Para otros sigue circulando la foto. Para mí me jodió la vida, ¿sí? Porque todas las personas que yo conozco, que me conocen, vieron mi foto. Entonces, en Cámara de Diputados está ahí durmiendo en los laureles, en el cajoncito, un proyecto de ley que se llama Belén, proyecto de ley Belén. ¿Por qué Belén? Porque Belén San Román, lo pueden buscar así, después el caso Belén San Román, es una chica que era una mujer policía con 2 hijos de un pueblo, no me acuerdo el pueblo, perdón, de la provincia de Buenos Aires, ¿vos te acordás? No, un pueblo de la provincia de Buenos Aires que era una mujer policía con 2 hijos, que quien era su pareja la graba sin su consentimiento teniendo sexo con ella. Cuando cortan la relación, él le dice, o volvés conmigo o yo difundo el video. Ella no vuelve con él. Él manda al chat de WhatsApp de la comisaría donde ella trabajaba el video y a un montón de lugares más. Conclusión, la policía la separa de su cargo, le inician una investigación sumarial por acto indecoroso y además todo el pueblo la señalaba con el dedo y decía, jodete por dejarte filmar, ¿no? Conclusión, lamentablemente Belén se quitó la vida. Olimpia me lo había intentado unas 6 veces, si no me falla la memoria, y no terminó suicidándose, sino que su mamá la convenció de que haga de su problema una campaña fuerte de concientización. En el caso de Belén, no. Belén llegó a suicidarse, dejó 2 niños sin su mamá, y es su papá quien le pidió a todos los legisladores que en lugar de haber 10 proyectos de ley, haya uno solo que intente penalizar la viralización de imágenes de contenido sexual sin consentimiento. Se llama Proyecto de Ley Belén, lo pueden encontrar así, y lo que busca es penalizar, ¿no? Con una sanción efectiva, la viralización de imágenes de contenido íntimo sin consentimiento. Por ahora no se está tratando, pero eso sería así un gran avance. Y entre las dos leyes, la ley Olimpia Argentina y la ley Belén, lograrían suplir lo que es la ley Olimpia en México, ¿no? Que tiene los dos componentes. Esto es un caso terrible, la verdad es que siempre angustian mucho los casos de violencia, de violencia digital, porque nos dejan en una exposición, ¿no? Horrible. Después, bueno, nosotros tenemos y hablamos de algunos elementos más, como son las apuestas, y ahí yo les decía hace un rato cómo las apuestas online tienen todo un sistema, ¿no? Para que los menores puedan llegar a apostar, a pesar de que la edad no los dejaría. Tenemos menores súper problematizados, familias muy endeudadas, chicos que han usado las tarjetas, chicos y chicas. Digo chicos a veces en el genérico varón, porque los que más apuestan son los varones, aunque las mujeres también están apostando, pero mucho menos. Y lo que nosotros empezamos a ver es y sobre eso no me quiero detener porque hay todos componentes de cuestiones hormonales y de cuestiones que trabajan muy bien los psicólogos, que por eso les digo, les recomiendo seguir a Débora Blanca y si vienen al Congreso en septiembre la van a ver en persona. Cómo todo eso genera en ellos una serie de emociones y de sensaciones de felicidad que hacen que sigan apostando y además está todo tan bien armado que al principio los dejan ganar, al principio les entregan plata, al principio les dan un montón de cosas,
para que sigan apostando y empiezan a apostar con las tarjetas de crédito, empiezan a jugar empiezan a vender cosas de la familia y todo lo que la ludopatía en general tiene, pero en este caso en niños, niñas y adolescentes. Entonces es un problema, hay que tratarlo eh, y por ahí no me quiero detener tanto en eso para poder llegar con el tiempo, pero sí les recomiendo seguirla a Débora Blanca y poder observar sus charlas. Incluso si ustedes se meten al YouTube de Fundación Lea, hay dos clases grabadas, una de Débora Blanca sobre las apuestas y otra de Soledad Fuster sobre cómo tratar el tema apuestas en escuelas. O sea, en una hablamos de las apuestas virtuales y en otra Sole hace hincapié específicamente en cómo tratar el tema en las escuelas, se los recomiendo. El YouTube de la Fundación es Fundación Lea, es fácil de encontrar. Y ustedes donde ven mateadas van a encontrar las de Soledad Fuster y todas tienen su título y todo para que ustedes lo encuentren. Y la de Débora. ¿Qué quiero, antes de irnos, no quiero dejar de compartir un tema con ustedes, que yo les decía, en todos estos problemas, en todas estas características que van pasando, lo que ustedes pueden observar es que hay un cambio de actitud, hay un cambio en las formas de vincularse, hay un cambio en las formas de reaccionar, hay cambios en los gestos, hay cambio a la hora de comer. En el video francés sobre todo se ve muy fuerte, ¿no? Toda esa angustia y todo ese proceso de deterioro de la salud mental que se va generando y de la angustia y del no querer salir, revolear el celular, no querer mirarlo o mirarlo con miedo, que hay que estar atentos. Eh, Retomo algo que decía Nicolás hace un rato. Él decía, yo me hago cargo de que por mi edad por ahí algunas cosas me cuestan más entenderlas de la tecnología y quiero que compartamos la idea todos y convenzamos a todos los adultos que conocemos de que no hace falta ser un especialista en las aplicaciones o un especialista en tecnologías para dar un abrazo a tiempo, ¿sí? Para estar cerca, ¿vieron en los movimientos de abusos y las infancias uno dice yo te creo? Bueno, digamos en las cuestiones digitales lo mismo, yo te creo, yo voy a estar cerca, yo te voy a defender, yo te banco, porque por más que nosotros los veamos grandes, siempre nos van a necesitar. Y esto lo hacemos trasladable a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que tenemos cerca. Yo quiero compartirles un video y cargamos entre todos una reflexión final. ¿Saben qué encontré acá? Les voy a compartir antes de que hagamos la reflexión final uno de todos los videos de la campaña que yo les digo, amigo, date cuenta, para que ustedes la conozcan. A ver. ¿Qué puedo hacer? Justo encontré una muy buena. Ahí les voy a compartir uno de los videos de esa campaña, así ya la tienen en mente para compartirla con sus alumnos. ¿Qué puedo hacer si en mi grupo de amigos pasan cosas que me hacen sentir incómodo? ¿Me tengo que bajar? ¿Y si se divierten burlándose del resto? ¿Y si en el grupo de WhatsApp mandan un mensaje discriminador y violento? ¿Me tengo que reír igual? Si un amigo maltrata a una chica, ¿me tengo que callar? Puede ser que no esté de acuerdo con tus amigos. Y que sus actitudes te hagan ruido. ¿Y si te pasa eso? Está bien que te respetes. Tenemos que animarnos a saltar, a hablar. A decir que esos chistes o mensajes no dan. No dan. No dan. Sin soberbia. Decirlo para seguir sumando. Cuestionemos el machismo en nuestros grupos y terminemos con el silencio. Rompamos con la complicidad, no con la amistad. Dale, amigo, date cuenta. Cortemos con el machismo. Esa es una serie, ay, hoy sí estoy desmuteada. Esa es una serie de campañas que están buenas porque hablan en el lenguaje de ellos. A muchos de los que están ahí ni los conozco, a Tiago TZK sí porque uso canciones de él para las clases de violencia de género y además si no lo conociera creo que mi hijo me asesina porque no tendríamos tema de conversación. Pero es interesante porque hablan en el lenguaje de ellos y los videos tratan distintas temáticas.
dicen cómo cortar la cadena de los mensajes de WhatsApp cuando no nos gustan, cómo poner un freno. Y es interesante porque desde que empezamos a enseñar educación sexual integral, hay un concepto que es muy interesante, que es el concepto de incomodidad. Ese concepto lo tenemos que trasladar a todos los ámbitos y cuando ellos se sientan incómodos con cualquier situación, aprender a reaccionar o a pedir ayuda, ¿no? La incomodidad es un concepto que vino para quedarse y que lo tenemos que incorporar a nuestro lenguaje porque a veces es difícil definirle a ellos en qué momento pedir ayuda. Y el momento de la incomodidad es un buen momento, cuando no están relajados y cómodos en una conversación, en un grupo de WhatsApp, cualquier conversación que ellos tengan. Ahora sí les voy a pasar el video que les iba a pasar. Me acabo de dar cuenta, ¿saben qué? Que tengo muchos videos. Así que, ahora sí. Perfecto. Les voy a pasar el último para que reflexionemos entre todos y ya nos vamos. No olviden. Perfecto. Como parte de una tradición familiar, cada año los padres de Carlitos lo llevaban con su abuela para que disfrutara las vacaciones de verano como a él tanto le gustaba. Lo dejaban seguro y feliz y ellos regresaban a su casa al día siguiente en el mismo tren. Un día el niño les dijo: papá, mamá, ya estoy grande, ¿puedo irme solo a la casa de la abuela? Los padres, sorprendidos y desconcertados, se negaron rotundamente. Pero el niño insistió tanto que decidieron aceptar su descabellada propuesta. Fueron a la estación. Mientras esperaban la salida del tren, se despidieron de su hijo dándole un montón de consejos y recomendaciones. Incluso le hablaban por la ventana cuando el tren partía. Carlitos, por su parte, les repetía fastidiado: lo sé, me lo han dicho más de 1000 veces. Cuando el tren estaba a punto de salir, su papá se acercó y le murmuró al oído: hijo, si te sientes mal o inseguro, esto es para ti. Y le puso algo en el bolsillo. Ahora Carlitos se quedó solo, sentado en el tren, tal como quería, sin la presencia de sus papás por primera vez. Se sentía grande, independiente e importante. Admiraba el paisaje por la ventana. De repente, unos desconocidos se empujaban, hacían mucho ruido, entraban y salían del vagón. El supervisor, al verlo solo, le hizo algunos comentarios. Una mujer lo miró con ojos de tristeza y Carlitos empezó a sentirse mal con cada minuto que pasaba. Miraba a su alrededor y tenía mucho miedo. Agachaba la cabeza, se sentía arrinconado y solo, con lágrimas en los ojos. Entonces recordó que su papá le puso algo en su bolsillo. Llorando y temblando, encontró un pedazo de papel, lo tomó y lo leyó. ¿Y qué creen? Ahí estaba escrito lo siguiente: hijo, si me necesitas estoy en el último vagón. Sí, así es la vida. Debemos dejar ir a nuestros hijos, confiar en ellos. Y aunque no podamos trazar la ruta de su viaje, podemos guiarlos para que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Pero sobre todo, deben saber que estaremos vigilando por si tienen miedo o por si encuentran obstáculos y no saben qué hacer. Por siempre, en el último
vagón. Voy a decir lo que decimos siempre al final de esto. Nosotros no podemos tener la contraseña de los niños, no podemos revisarles el celular, no podemos violentar su intimidad. Lo que podemos hacer siempre es decirle que si algo los incomoda, estamos ahí. Seamos el profesor, seamos los papás, seamos los tíos, tenemos que estar ahí cerquita de lo que ellos necesiten, porque tarde o temprano, por algo, nos van a necesitar. Así que gracias por haber escuchado. Espero no se hayan aburrido en todo el encuentro. Ni el gato creo que se aburrió, que va y viene. Y no sé si alguien quiere decir algo antes de irnos. Ale. No, bueno, antes que nada, me parece que es una importante cantidad de insumos para poder pensar de qué manera los colegas pueden tomar estas herramientas para accionar en sus respectivos trabajos. Acá hay un montón de colegas con mucha trayectoria en el ámbito educativo. Conozco a muchos de ellos, como a Nico, y hay Mariana que también está, Mariana Gran Montagno, un gran saludo que nos está escuchando de Puerto Madryn. Todos colegas con historias, inclusive de muchas intervenciones en sus roles en los equipos de orientación escolar, así que creo que esto es espectacular en términos de poder tomar estas herramientas para llevarlas a la práctica. Y obviamente nosotros que ya generamos un camino juntos, institucionales, entre la fundación y el colegio, seguir propiciando este tipo de encuentros que aportan siempre elementos para poder, bueno, estar un poco ayornados con todas estas nuevas cuestiones, ¿no? Porque la vertiginosidad de la tecnología también hace que repasemos fundamentalmente nuestras prácticas a la luz de ese cambio vertiginoso. Entonces creo que es importantísimo esto. Y la verdad que, bueno, nada, te vamos a seguir comprometiendo y ahora tenemos que interactuar con la fundación. Así que la próxima capacitación cruzada va a ser de los sociólogos para la fundación y creo que ahí podemos invitar a muchos de los colegas que participaron en este encuentro, en estos dos encuentros, para ver qué podemos hacer. Así que por parte del Consejo Directivo del Colegio, agradecerte nuevamente la presencia y bueno, dejarle acá la última palabra a los colegas que fueron los que recibieron todas estas importantes Y acciones. antes de que, y La antes de que fotito, alguien se Ale. conecte, que alguien saque una foto, ¿no? Sí, total, total. Yo saco si quiero. Dale, Dale. pongámonos todos, así después me la pasás, María Eugenia, ahí en el Sí, ahí ya te WhatsApp lo. del colegio. Bueno, ponemos todos así en vista. A ver de poder. Ahí estamos todos. Creo que está. Varios oradores, ahí estamos. Perfecto. Genial. Ahí está Diana, bueno, muchos colegas. Bueno, No sé si alguien igualmente quiere decir algo. van a quedan grabados los dos encuentros y bueno, además vuelvo a ver si quienes estén interesados. El otro día una colega conectó para ver si nosotros tenemos la posibilidad de dar dos medias becas para la diplomatura. También esto es una forma de poder conocer un poco dentro de todas las actividades y los convenios que tenemos en el colegio. El año pasado, cuando firmamos el convenio con la fundación, también tenía que ver con esto, ¿no? Con tal elementos. Así que colegas que quieran, digamos, manden cuanto puedan. Hay un WhatsApp al WhatsApp del colegio para que podamos ver y bueno, en principio más que nada, bueno, los primeros que tengan interés. ¿M? Por mi parte, agradecidísimo y bueno, te dejo la palabra a vos y a los colegas. No sé si alguien quiere decir algo antes de que nos vayamos. Se quedan todos reflexionando. No, yo agradecer nada más. La verdad que lamento no haber podido estar el miércoles, pero bueno, tuve también tema con mi hija. Pero súper interesante y nada, no hay nada que se pueda desperdiciar, digamos, de la charla de hoy. La verdad que muy interesante. Todos los insumos y Muchas las, gracias. en serio, la verdad que me gustaría seguir en contacto. Porque es algo, en mi caso por lo menos, que cotidianamente tengo que intervenir con estas problemáticas. Así que muchísimas gracias al colegio también por la posibilidad de trabajar estos espacios.
Sí, buenísimo. Una cosita, nosotros tenemos, Ro, yo te conté que tenemos una comisión muy activa de educación, donde básicamente tenemos colegas que trabajan en la rama de psicología y educación, así que quedan, a través nuestro quedan en contacto para que te puedan convocar a algunas reuniones, que es una de las comisiones más activas del colegio. Así que Nico está, hay unos cuantos colegas que veo acá que participan de esa comisión. Y bueno, nada, el enlace está. Nosotros, como dijimos el otro día, lo que pretendemos es que todo esto pueda servir como herramientas para la práctica profesional, que me parece que está más que bien, y bueno, poder generar acciones en conjunto, ¿no? Ahora estamos como muy en esa línea de producir elementos que puedan servir. Quizás de acá puede salir una pieza de comunicación que se pueda utilizar en las escuelas, generadas por sociólogos y sociólogas, así que todas esas cosas que pensamos que son de utilidad, le vamos a dar gas, como decimos, para adelante. Muchas gracias, Rosana. Gracias a vos, Nicolás. Gracias, Juli, Sole, Mariana, por los mensajes. Bueno, nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora y nos estamos viendo la próxima. Gracias, Alejandro, a vos por el espacio, por la invitación y siempre es lindo compartir. Y a veces es interesante lo que hablábamos por WhatsApp después con Ale, después de la charla del miércoles, y es que a veces teorizar demasiado no sirve, ¿no? A veces lo que sirve es pensar qué hacemos en la práctica con esto, qué hacemos con lo que nos pasa, cómo actuamos, cómo intervenimos. Todas las cosas que pidieron las anoté, así que después las vamos a tramitar a través de Alejandro para que les puedan llegar. Bueno, ahí está Ronaldo, que me parece que sí, se pudo ahora enganchar, pero bueno, va a quedar grabado quizás un poquitito porque ya estamos preparando actividades muy importantes para los primeros días de julio. De paso a todos los colegas que están acá, en agosto arrancamos hoy terminamos de cerrar ahí con un equipo de abogados el tema de la capacitación en práctica pericial que va a arrancar en agosto. En julio tenemos, bueno, la celebración de los 40 años del colegio, que te vamos a invitar también. Ro, va a Sí. ser en la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Sergio Caracachov, un lugar impresionante. Y bueno, nada, esta es la primera parte, digamos, con vos, de una acción de capacitación que nuestros colegas van a recibir gratuitamente a partir de todo el segundo semestre. Así que a todos y a todas invitados a participar de todos estos eventos. Bueno, Que tengan un un saludo hermoso para fin de semana. todos. Gracias. Gracias a Gracias todos. igualmente para ustedes. Hasta Saludos. luego. Gracias. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Chao.